Salud, jóvenes de cualquier edad. Ya que estos días andamos con el platino de por medio, pues me gustaría contaros algo sobre el platino. Bueno, algo, diríamos, como un tanto especial en cuanto a mis experiencias, porque en cuanto a la historia y demás, lo podéis encontrar en cualquier parte. Bueno, pues veréis, yo no he trabajado prácticamente nada sobre platino, pero conozco el platino un poco justamente desde el momento en que empecé a hacer la tesis con el viejo, diríamos mi mentor, el que me proporcionó el primer suspenso de mi vida, el que me dirigió la tesina y empezó a dirigirme la tesis doctoral. Bueno, pues entonces él estaba interesado en preparar fluorocomplejos de germanio por una parte y por otra parte de vanadio. Total, que me nombró, por decirlo de alguna manera, su ayudante personal. Es decir, algo así como que trabajase al lado suyo en lo que él me encargase, aparte de mi tesis. Bueno, pues una de las cosas que me encargó fue la preparación de fluorogermanatos, por una parte, pero muy poco, y más tiempo la de pentafluoroacuvanadatos de vanadio 3. Recuerdo perfectamente eso porque no deja de ser curioso un entorno de coordinación del vanadio, ¿verdad? Pues con 5 fluoruros y una molécula de agua, o sea, octadédrico pero un poco rarito. Bueno, pues entonces para preparar semejantes compuestos, pues lo que tenía él, un equipo de platino especial y ad hoc. Su equipo de platino consistía en una cápsula de platino magnífica, yo creo que aquello pesaría como 50 gramos, era una hermosa cápsula, tenía también un crisol que prácticamente no usamos nunca y tenía una maravillosa espátula de platino, sí, una espátula pero además ancha, hermosa y demás. Bueno, pues estuve trabajando con eso en el cuarto que había al lado de su despacho y en lo que me encargaba en relación con esto. Bueno, pues os diré que eso es todo lo que puedo decir sobre el platino, salvo que entonces me enteré de lo que no sabía, claro, como le pasa a cualquier estudiante normal. Uno piensa que elementos como el oro o como el platino solamente los ataca el agua regia y que bueno, que eso aguanta todo. Bueno, aguanta todo no, mucho cuidado. Es falso que aguanten todo, tanto el oro como el platino, pero el oro es bien conocido. En cuanto al platino, quizá menos conocido, os diré. Vamos a ver, el platino se altera profundamente con muchas cosas. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto el platino es reactivo, bueno, pues en este mapa de síntesis que hemos visto, que estamos ahora viendo en estos momentos, se puede ver cómo ya, bueno, pues desde hace, bueno, muchísimos años en Brouwer está descrito y en Brouwer pues tiene recogidas experiencias del siglo XIX, no solo del siglo XX. Bueno, pues están descrita la preparación de un óxido de platino por reacción directa del platino en polvo con oxígeno a condición de que la temperatura no pase de 500 y pico grados, porque obviamente el óxido de platino, igual que los halogenuros de platino, no pueden existir por encima de 550-600 grados, pero se puede preparar. Se puede preparar también con facilidad, de tal manera que se prepararía, si uno no tiene cuidado, pues por ejemplo calentando un poco de azufre en un crisol de platino. Bueno, pues el azufre reacciona con el platino y puede formar dos sulfuros bien definidos, uno de platino 2 y otro de platino 4. Bueno, para que os hagáis una idea, uno de estos, no recuerdo cuál, pues es el que se utilizó por primera vez para determinar la estructura de un mineral por rayos X. Esto es, yo creo que de la década de los 30, o sea, bueno, hace ya casi un siglo, ¿verdad? Bien, para que os hagáis más ideas del asunto, bueno, pues existe un mineral de platino que es la esperrilita, un nombre bien raro, ¿verdad? Pero vamos, de repente me he acordado, que no se lo acordáis bien. La esperrilita es un arsenuro de platino, que uno diría, hombre, pues poco será de este geométrico porque responde a la composición platino AS2. De tal manera que no podemos pensar que es un arsénico 3 y pensar que es un arsénico 2 es bien rarito, así que habrá que pensar que habrá, pues eso, un par de átomos de arsénico unidos entre sí y ese conjunto, diríamos, pues se junta al platino. Bueno, por ejemplo, pero es más, metales incluso tan comunes como el estaño, pues forman también compuestos con el platino con gran facilidad. Hay incluso un mineral
un mineral de naturaleza de platino estaño. No sé exactamente ni cómo se llama ni la composición exacta, pero vamos, bien definido, bien definido. Creo que es un platino 3 estaño o algo por el estilo. Bueno, pues eso existe, de tal manera que entre el platino se puede alterar con cantidad de cosas. Simplemente que lo sepáis. Otro día os cuento las historias que tienen que ver con el fluorhídrico y los fluoros que preparaba de vanadio en aquella época, aunque al final no quedaron en nada y no puedo señalar ninguna publicación. Pero bueno, como estamos con platino, os diré. Uno de los compuestos de platino que tengo en mi colección, y lo he traído aquí, justamente, es este maravilloso compuesto. No sé si se puede ver ahí o no se puede ver, se verá mal además porque es el reflejado, pero bueno, os lo cuento. Esto es un hexacloroplatinato de benciltrietilamonio. O sea, a fin de cuentas, un hexacloroplatinato parecido al hexacloroplatinato de amonio, pero en vez de llevar 4 hidrógenos el nitrógeno, pues lo que lleva son 3 grupos etilo y un grupo bencilo, o sea, fenilo con un CH2, ¿verdad? Bueno, pues esta es la sal que tengo por aquí, que tiene un aspecto magnífico. Bueno, esta fue preparada, bueno, calculo que no tiene ni 20 años, Yo creo que quizá unos 15, 18 por ahí, pero bueno, en cualquier caso a temperatura ambiente, se muestra estable y bien estable y tan tranquila y al aire y no le... Bueno, tampoco no se puede esperar que le pase nada al aire porque no se va a oxidar así como así, que el platino no puede, ¿verdad? Bueno, pues bien, este compuesto tiene muy buen aspecto, es interesante y lo que he hecho con él hace un rato no, ayer, ya es más que un rato. Bueno, pues lo que hice fue ver hasta qué punto se podía disolver en etanol, porque con cierta frecuencia compuestos como este, que son tremendamente insolubles en agua, este es todavía, bueno, bastante más insoluble que el famoso hexacloroplatinato potásico, de tal manera que precipita el ácido cloroplatínico, vamos, en cuanto le añades el cloruro este de benciltrietilamonio rapidísimamente y por completo. Bueno, pues lo que decía, que quería ver si este compuesto, que es completamente insoluble en agua, se podía disolver en alcohol, porque hace muy poco os presenté a un perrenato de tetrabutilamonio, relacionado con esto, evidentemente el catión, en el que efectivamente era bien soluble en alcohol y en acetona. Bueno, pues he hecho lo mismo con este. Ayer, como decía, lo coloqué en alcohol, no vi nada, lo calenté a punto de ebullición en alcohol, seguí sin ver prácticamente nada, y entonces dije, bueno, ¿qué hago con él? Pues lo que hice con él fue colocarle, meterle dentro una grapa, porque digo, bueno, voy a recuperar el platino, porque aunque esto sea prácticamente insoluble, pues pegándole unas vueltas con metales muy activos como el zinc o como el hierro, pues se descompondrá, precipitará platino en metal, recojo el platino y ya está. Entonces, como lo que tenía a mano era grapas de la grapadora, pues saqué una grapa de la grapadora y se la eché al tubo de ensayo. Bueno, el tubo de ensayo en el que tenía el hexacloroplatinato. Bueno, pues esta mañana me he encontrado, bueno, después de agitar un poco, me he encontrado con esto. No sé si se ve bien porque, desde luego, en cuanto lo he removido un poco, ha empezado a soltarse lo que era un espejo, Era un auténtico espejo de platino que se había formado aquí. Bueno, no entiendo muy bien por qué. Bueno, puedo agitarlo lo que quiera porque, en cualquier caso, estoy seguro de que eso negro que aparece por ahí y que se estará soltando ahora efectivamente, pues es platino. Bueno, pero le cuesta por alguna parte soltarse. Bueno, la formación de espejos de este tipo es un tanto complicada, Pero vamos, en cualquier caso, simplemente comentaros lo que pasó. A temperatura ambiente, este hexacloroplatinato, con un trozo de hierro como el de una grapa, se ha reducido hasta platino metálico y lo ha dejado en forma de espejo. Obviamente, en un tubo que no está ni especialmente limpio y nada por el estilo, pues no sé exactamente cuál fue el camino por el que se llegó a esto. Tengo la sospecha de que se pasó por un tetracloroplatinato de platino 2. Pero bueno, esa es otra historia. En principio solamente contaros esto y bueno, pues de momento nada más. Venga, hasta pronto.